¿Qué tal? Muy buen día tengan ustedes. Sean bienvenidos a este nuevo curso, a este nuevo arranque de un cuatrimestre más, en donde vamos a abordar la asignatura Criminalística 1, en donde ya previamente en el curso anterior agotamos todo un programa operativo en donde se vieron esas nociones conceptuales, nociones históricas y nociones jurídicas de lo que es criminología y criminalística y su respectiva diferenciación. Respecto de este nuevo curso, la criminalística la vamos a agotar en 4 unidades a discernir, en donde vamos a encontrar la fundamentación jurídica, conceptual y desde luego el objeto y los fines para los cuales está creado la criminalística y cuáles esos fines y objetos van a determinar su verdadera área de expertise, su verdadera área científica. Vamos a abordar algunos aspectos metodológicos de la criminalística, como es el lugar de los hechos. Vamos a diferenciar lo que es el lugar de los hechos con el lugar del hallazgo, con el lugar de intervención, con el lugar o llamado también escena del crimen. Vamos a ver también algunos conceptos y diferenciación, sobre todo apreciaciones de lo que es la víctima y el victimario. ¿Cuál es el propósito de la investigación científica y sobre todo la investigación criminal para llegar a una verdad jurídica, histórica y científica sobre un hecho que se presume como delito? Vamos a entender esas características del lugar de los hechos y con referencia al sitio de intervención específicamente. ¿Qué es arribar a un lugar de los hechos? ¿Cuál es la ruta que se debe seguir? ¿Cuál es esa integración de la trilogía investigadora? ¿Sí? ¿Quiénes participan en la trilogía investigadora? Por otra parte, vamos a ver algunas disciplinas auxiliares de la criminalística, como lo es la fotografía forense, la cibernética, los principios que integran a la criminalística y específicamente los principios de Edmond Locard, ¿no? Esos principios de intercambio. Vamos a ver también qué son los indicios y su diferenciación de lo que es indicio, evidencia y prueba. Y cómo es que llegan cada uno en las etapas de investigación, cómo es que se llegan a dar esos elementos para que un indicio se convierta en evidencia y para que una evidencia se convierta en elemento de prueba. Obviamente necesita de un proceso y ese proceso lo vamos a platicar en sesiones más adelante. Vamos a ver algunas técnicas de fijación de indicios, su levantamiento, su embalaje, su empaquetado y ese traslado de acuerdo a la ley en cuanto a la actuación del protocolo de cadena de custodia. Vamos a ver también algunas cuestiones de huellas, manchas que se presuman como hemáticas, que se presuman como eh, fibras. Vamos a ver pelos, fibras, indicios en ropa, indicios en armas. Y como última unidad vamos a ver algunas disciplinas auxiliares a la criminalística, como el laboratorio de dactilotecnia, la grafoscopía, la medicina forense, la medicina legal, la química forense, fotografía, como ya lo mencioné, algunas cuestiones de hechos de tránsito, técnicas de investigación, sobre todo para estos casos que estamos viviendo hoy día en el país sobre desaparición forzada de personas, ¿no? Donde el país está sumido en una crisis sumamente grave en cuanto a este tipo penal y sobre todo cómo está trabajando el área de servicios periciales en conjunto con algunos colectivos sociales como los colectivos de las madres buscadoras, ¿de acuerdo? Vamos a ver la pirotecnia forense, cómo operan estas cuestiones de la ley de armas y explosivos. Y obviamente la criminalística pues tiene que tener esos elementos no solo fácticos, no solo lógicos, sino también los elementos jurídicos, porque recordemos que criminalística se desprende de las ciencias penales, que en este caso son las ciencias penales auxiliares, para permitirnos sí llegar a la verdad científica de un delito. Pero por otro lado, descartar sospechosos.
esa sería una de las tareas principales de la criminalística, descartar sospechosos para poder encontrar, entonces sí, a un verdadero culpable, a un verdadero criminal. Entonces, dentro de esta parte, el curso es muy tranquilo, es muy laxo, lo vamos a abordar de manera muy sencilla para que ustedes no tengan ningún tipo de inconveniente o alguna duda o alguna cuestión ahí. Entonces, vámonos con el primer concepto, que es la criminalística. Vamos a ver algunos conceptos, vamos a ver alguna definición, vamos a ver su desarrollo histórico para entender por qué surgen las ciencias forenses y penales. ¿Sí? Vamos a ver esos aspectos también en donde la criminalística surge como una necesidad de entender por qué se deben de investigar y perseguir los delitos a través de un protocolo de investigación, a través de esas cuestiones no solo, eh, no solo fácticas, sino también lógico, jurídico, social, pero principalmente como elementos en apego a los protocolos de derechos humanos. Porque recuerden que hoy día existen en la criminalística las normas que deben regular a las actuaciones en la investigación científica, pero también ese apego al marco jurídico y principalmente ese apego a los derechos humanos. Bien, dicho lo anterior, me presento con ustedes. Yo soy el licenciado Paulo Lara Vital, soy licenciado en Derecho, maestrante ya por concluir en Criminología e Investigación Científica del Delito. ¿Y a qué nos referimos con investigación científica del delito? Criminalística y ciencias forenses. Recuerden que en esta cuestión vamos a entender no solamente al papel de los criminalistas, sino también el papel jurídico, el papel de los abogados en estos nuevos paradigmas que nos marca el proceso penal acusatorio y adversarial para investigar, perseguir y sobre todo que el Ministerio Público encuadre adecuadamente esos tipos penales y tengan una responsabilidad penal para que sean judicializadas esas carpetas de investigación y desde luego que se haga y se encuentre la justicia necesaria para aquellas víctimas que han sido dañadas por un evento violento. Bien, me voy a permitir compartir pantalla el día de hoy para que agotemos ahora sí ya de fondo los primeros elementos de la criminalística. Recordemos que el curso anterior vimos algunas generalidades, por lo tanto vamos a retomar algunos conceptos que posiblemente ya se hayan abordado, ya se hayan visto, pero que necesitamos reafirmar y consolidar para que ustedes, estudiantes de criminalística, entiendan el factor principal y el papel que representan estas áreas científicas, no solo para discutir las causas tangibles de ese delito, sino también poderlas disertar ante un foro, ante un tribunal, para que ustedes como expertos dentro de la investigación encuentren esas líneas directrices y poder esclarecer un delito que se ha cometido. Bien, entendemos que cuando uno se adentra a los conceptos de criminalística y medicina forense o medicina legal, nosotros tenemos que conocer las génesis de los delitos mediante aquellas etapas, como lo dije en el preámbulo, mediante esas etapas del método científico. ¿Para qué? Para acercarnos a las diversas hipótesis y resolver dudas, responder a preguntas, responder a esas interrogantes que surgen cuando se ha cometido un delito, que surgen cuando se ha hecho una interacción entre una víctima y un posible criminal, un probable delincuente. Para ello, ¿cuál será el objetivo del curso? Pues otorgarles a ustedes, estudiantes de criminología y criminalística, esos conceptos muy básicos en donde la criminalística, la medicina forense y sus áreas de especialidad
van a permitirnos el estudio de las ciencias penales a través del esclarecimiento de hechos delictivos. Y por lo tanto, comprender, elaborar, estructurar cuestionamientos fundamentales de la criminalística a través de los análisis necesarios resultan un instrumento preponderantemente importante para el Ministerio Público, para los servicios periciales, para los jueces, los propios abogados que están permitiéndose investigar nociones instrumentales y aplicativas, pero sobre todo físico y científico, de las ciencias forenses. Resulta que nosotros, al estar en estos problemas inmersos que se suscitan día con día, porque día con día vemos en los noticiarios casi siempre que hay robos, homicidios, feminicidios, violaciones, despojos. Nosotros tenemos que entender la importancia de estudiar esa resolución de casos concretos a problemas que podemos discernir, y para ello hay que recurrir a fuentes de información fidedignas, veraces, oportunas, para que la labor del perito, del especialista, sea veraz, principalmente sea veraz, que sea oportuna en los procesos de investigación, pero también ya en los procesos judiciales. Que sea crítica para que pueda discutirse y principalmente que contribuya a formular unas teorías veraces en el campo de la investigación criminal. Para ello necesitamos entender conceptos básicos como lo que es el delito, ¿no? Y para definir el delito lo podemos definir desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista etiológico, desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista utópico. Y entender esas cuestiones de enfoques nos va a dar una perspectiva sumamente particular para entender desde un punto de vista social, desde otro punto de vista positivo, punitivo, jurídico, criminológico y desde luego científico, al delito. Esas nociones doctrinales también que tenemos que atender para poder conocer la génesis del estudio de los delitos. Obviamente el delito siempre va a estar direccionado, o casi siempre va a estar direccionado, a los aspectos de derecho. ¿Por qué? Porque existe un código penal, existe un catálogo de delitos, el cual nos describe esas conductas desviadas a consideraciones sociológicas, psicológicas, patológicas, y que van a ser abordadas desde un punto de vista jurídico, criminológico y criminalístico para poder esclarecer ese delito. De acuerdo con los artículos 7º del Código Penal Federal y 15º del Código Penal de la Ciudad de México, el delito es un acto u omisión constitutivo de una infracción a la ley penal, pero también es ese acto u omisión de una conducta que sancionan las leyes penales, de acuerdo con el concepto del maestro Rafael de Pina. El delito encuentra su raíz en el latín delicto, que significa esa culpa o ese quebrantamiento a las leyes penales, que puede derivar, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, una conducta gravemente lesiva en detrimento de otro semejante, en detrimento de las instituciones, en detrimento del Estado, en detrimento de nosotros mismos también, ¿sí? Y que va a poner en riesgo la medida de seguridad jurídica y esas medidas de protección que el Estado nos está garantizando, pero que a través de las penas o medidas de seguridad, esa conducta violenta o esa conducta gravemente lesiva tiene una consecuencia jurídica al imponerle una pena y una sanción. ¿Sí? Desde el punto de vista pentatómico, esto significa que el delito es una conducta que puede ser por acción, elemento volutivo del hombre, del individuo, o una omisión propia también del ser humano. Esa conducta es típica porque está dentro de los catálogos de los códigos penales a nivel estatal,
a nivel federal. Y que esa conducta típica me va a dar una descripción legal y una punición sobre esa conducta. Que esa conducta típica es antijurídica porque lo antijurídico es atentar contra el derecho. Cuando nosotros hablamos de una conducta antijurídica es porque es contraria al derecho. Estamos atentando no solo contra las leyes penales, sino también contra las leyes generales de observancia para los ciudadanos que tienen como fin común el derecho. Esa conducta es culpable porque el Ministerio Público deberá encontrar una responsabilidad penal para poder integrar una carpeta de investigación adecuada y que es punible de acuerdo a la sanción impuesta en el Código Penal. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos de manera general el enfoque pentatómico de lo que es un delito. Es una conducta típica, antijurídica, culpable y punible, que se da en detrimento de las leyes penales, pero en agravio de la sociedad en general o de las instituciones del Estado mismo. El crimen lo definimos como esa conducta antisocial y que como ejemplo pudiera ser en asesinar, herir, dañar el patrimonio de una persona, dañar su integridad física y corporal, atentar contra su integridad física y corporal, contra sus derechos de libertad reproductiva y sexual, contra sus cuestiones patrimoniales, contra sus cuestiones de libre desarrollo de la personalidad. El crimen no nada más se debe reducir al homicidio, al asesinato, a las lesiones. El crimen también puede reducirse o ampliarse, mejor dicho, a las cuestiones de fraude, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros pudiéramos defraudar a una empresa o al Estado mismo, ese es un crimen. Y aunque no se vea tan grotesco, ni se ve involucrado sangre, ni se vea involucrado ojivas, ráfagas o cuestiones realmente sensibles, no deja de ser un crimen patrimonial, por ejemplo. ¿Sí? El crimen viene del latín crimen, que significa delito grave, que es una infracción gravísima, con un enfoque de perversidad extrema, y que tiene una acción o una reacción de repulsa y que tiene que ser punible, tiene que ser penada por los catálogos. Dicho de otra manera, al aplicar la ley penal, los hechos antijurídicos se condicionan de acuerdo al grado de participación, al grado de lesión, al grado de agresión, y que psicojurídicamente pudieran constituir la base del estudio de los delitos, tanto en criminología y su relación con la conducta criminal. Pero también el crimen tiene que ser abordado por las ciencias fácticas, las ciencias forenses, las ciencias penales, la criminalística en específico, que es lo que nos atañe en nuestro nuevo curso. El criminal viene, bueno, pues del latín criminalis, relativo a ese crimen, en donde la RAE nos define que es una persona causante o responsable y, y que está vulnerando a la ley penal, que está causando agravios a esa ley penal y desde luego causa agravios a su sociedad en general. Por eso el derecho penal es público, jóvenes. Por eso el derecho penal tiene la obligación de velar por la paz social de los ciudadanos. De acuerdo a ese carácter leve, también el criminal tiene que estar sujeto a una investigación. Desde la parte criminológica vamos a entender su psique, sus factores endógenos, exógenos. Pero desde la base fáctica, que es criminalística, vamos a entender a ese criminal cómo es que ejecutó y de qué medios se valió para ejecutar esa conducta criminal. Para ello surgen las ciencias forenses, que en la actualidad resultan ese engranaje estatutario fundamental para resolver casos y sobre todo que es un auxiliar para las instituciones de procuración e impartición de justicia en nuestro país. Su utilidad, si bien está enfocada a eventos violentos como muertes,
muertes no claras, lesiones, agravios en contra de la integridad física y corporal. Esta cuestión de las ciencias forenses también tiene esa directriz de cómo vamos a encontrar otras funciones de la criminalística, como lo acabo de mencionar. O sea, cómo podemos encontrar un delito de fraude cuando se haya violado la confianza de una persona, cuando se hayan alterado documentos, cuando se trate de muertes no tan claras. Y desde luego, su principal función de las ciencias forenses es ese análisis y recolección de datos sensibles, pero como objeto de estudio y sobre todo que a través de pruebas científicas, biológicas, documentales, encontremos esas directrices para discernir un evento criminal. Que desde luego las ciencias forenses tienen un carácter científico porque tenemos que agotar esos pasos desde un planteamiento del problema hasta los objetivos específicos y los generales. Elaborar la teoría del caso, comprobar que esas hipótesis planteadas a lo largo de una investigación criminal tengan certeza, tengan veracidad, que se determine esa posible responsabilidad de la persona que ha cometido un evento violento, que ha cometido un delito en general, pero que servicios periciales, Ministerio Público, abogados participantes en la investigación criminal, actuemos con la debida diligencia, con apego a lo ético, a lo profesional. Repito, con apego a derechos humanos, con esa perspectiva de derechos humanos y también con esa perspectiva de género, no nada más en las mujeres, que tenga que ser una perspectiva de género equitativa, una perspectiva de género equilibrada, porque hombres y mujeres nos morimos todos los días, hombres y mujeres sufrimos delitos todos los días. Pero desde luego que las ciencias forenses no nada más encuentren esas cuestiones científicas, sino también los fundamentos jurídicos. ¿De acuerdo? Para ello, las ciencias forenses van a encontrar su génesis en diversos postulados y técnicas ya aplicados por algunos estudiosos, no solo contemporáneos, sino también antiguos, a través de cuestiones empíricas, hipotéticas, cuyos campos de aplicación estén en esas cuestiones lógico-social, lógico-jurídico, y que de acuerdo a la historia, el surgimiento de la criminalística, lo vamos a ver un poquito más adelante, surge como esos campos de aplicación en cuerpos inertes donde antiguamente presumían que habían fallecido en condiciones poco claras o violentas en sí. Desde luego que a medida que el ser humano y la ciencia se han vinculado, las ciencias forenses toman más posicionamiento y pueden determinar primero las causas para llegar a las consecuencias de los hechos que se presuman como delitos. Por eso la labor de las ciencias forenses y específicamente la criminalística resulta de gran impacto para que los fiscales, los jueces, los abogados entendamos esas cuestiones científicas del por qué se ha estudiado un delito, para poderlo imputar, poderlo judicializar, someterlo a un escrutinio, a un juicio específicamente, sentenciarlo y que compurgue algún castigo en un centro penitenciario o que se haga acreedor a una sanción en libertad, pero bajo el amparo de las cuestiones pecuniarias. Entonces, como parte de los antecedentes de las ciencias forenses, vamos a atender a esas cuestiones de cómo las ciencias forenses han existido a lo largo de nuestra vida, pero que no hay un lugar específico, no hay una época en donde nosotros digamos que se surgieron, años, o sea, datos concretos, a eso me refiero. Nos habla la lámina que la génesis puede que se encuentre en China por ahí del año 600,
y que va enfocada a las cuestiones sobre prácticas en dactiloscopía. ¿Para qué? Para determinar que a través del estudio de huellas dactilares, principalmente hechos a cuestiones de alfarería, como forma de personalizar algunos objetos, eran escudos distintivos de las familias para diferenciarlas. Y cuando entra en manos de ese estudio científico de la criminalística, se podría determinar cuándo una vasija era falsa, por ejemplo. Las ciencias forenses se encuentran en la obra de Xi Yuan, El lavado de los errores, algunas sugerencias de conductas prohibidas, en donde de acuerdo a esos instrumentos, alguien que producía lesiones se tenían que clasificar de acuerdo a la gravedad, al organismo en donde se estaba ubicada esa lesión. Hoy día eso opera. ¿Por qué? Porque servicios periciales, específicamente medicina forense, medicina legal, estudia los cuerpos cuando han sido violentados de forma muy severa por impactos de bala, por lesiones de armas cortantes, punzocortantes, por descargas eléctricas, por ahogamiento, por cuestiones de suicidio. Entonces, las ciencias forenses van a surgir como un campo de aplicación práctico, en donde la investigación mayormente se observaba en aquellas épocas mediante la observación. Pero no se contaba con cuestiones tecnológicas en esa época. Por eso las interrogantes eran más ambiguas y se trataba solo de un caso de acierto-error. Ajá. Las primeras investigaciones forenses necesitaron del uso de una hoz. ¿Para qué? Para explorar, primero en línea, un campo de investigación, formular hipótesis y encontrar la presencia de algunos agentes en descomposición o que pudieran estar siendo atraídos por un agente en descomposición. Por eso las moscas, de repente, son uno de los elementos más tangibles cuando hay un cuerpo putrefacto, ¿sí? Cuando hay una cuestión de descomposición en un fenómeno cadavérico. Entonces, hoy día, que hacemos en la actualidad, existe la entomología forense, que es ese estudio biológico sobre los fenómenos cadavéricos. Que por otro lado, en las antiguas sociedades, como parte de una cuestión eclesiástica, la Iglesia Católica tenía prohibida la disección de cuerpos humanos, porque el cuerpo, desde la perspectiva de la Iglesia, es el cuerpo, es un templo sagrado, lo dice la lámina. Es el templo sagrado que poseemos hombres y mujeres, en donde ese cuerpo sagrado no puede ser manipulado, no puede ser violentado. Y es con Leonardo da Vinci quien clandestinamente hace disecciones en la de su casa a través de la compra de cuerpos, porque el objeto de estudio de Leonardo da Vinci era conocer más a fondo, más de raíz, esos órganos y músculos que se mueven por debajo del cuerpo. ¿Para qué? Para desarrollar lo que ahora conocemos como el dibujo anatómico. Y se consideraría entonces a Leonardo da Vinci como el primer perito especialista en dibujo anatómico. Retrato hablado, por ejemplo. Entonces, esas investigaciones antiguas se van a realizar de acuerdo a la observación. Y una regla general en esta disciplina es ser observador. ¿Sí? No basta, en esas épocas bastaba con la presunción de una amenaza. Hoy día esto no opera en nuestro país. Hoy día se tienen que hacer investigaciones más a fondo. Hoy día estar cerca del lugar de un crimen para acusar a alguien a través de la duda razonable o de la sospecha razonable era una cuestión también de caer en el acierto y en el error. Si nosotros hoy día estuviéramos en esa perspectiva del acierto y el error, tendríamos más fallas. Obviamente surge como historia de la criminalística las pseudociencias, en donde la frenología, a través de Franz Joseph Gall, estima que el tocamiento del cráneo puede establecer el carácter y la personalidad de un individuo, muy de la mano con las teorías lombrosianas. Surgen los primeros médicos criminalistas que en la antigüedad
recurrían a cuestiones astrológicas para explicar de manera científica los fenómenos de la hechicería o de la superstición. O sea, cuestiones muy subjetivas. O sea, recurrir a hechicería o a la superstición para atribuir esos fenómenos criminales es hasta cierto punto utópico, ¿no? Dentro de los primeros criminalistas, pues fueron los médicos, porque la idea dentro del momento idóneo es que la criminalística surge de la medicina general o de la medicina internista, lo que llamamos medicina endocrinológica o endocrina. Uh-huh. Y que a medida de los años, criminalística y medicina forense se han vuelto disciplinas independientes, pero es con Ambrosio Poiré, que se considera el padre de la criminalística y de la cirugía estética humana, que es llamado por militares para hacer aportaciones a las ciencias forenses. Con Carlos V, por ahí del año 1500, se sientan las bases del Código Carolino de Justicia Criminal, o sea, la Constitutio Criminalis Carolina o la llamada Lex Carolina, para que a través del implemento de un consejo médico resulte un gran apoyo para los jueces, para esclarecer las muertes que se presuman no naturales o no claras. Por eso la Lex Carolina establece un conocimiento científico, el primer conocimiento científico, que con Henry Goddard y la implementación de la balística forense se le considera el padre de esta disciplina, porque a través de las extras del proyectil que la cabecera tiene, se deben examinar, ¿de acuerdo? Obviamente con Mateo Orfila, que es un filósofo español, surge la toxicología forense, porque de acuerdo al estudio documental de las pruebas del test de March, descubre que en el caso de Mary Lafarge, el arsénico que ella suministraba a su esposo, el contenido gástrico lo absorbe y por lo tanto no lo va a registrar el cerebro como un agente ajeno que ha entrado al cuerpo. Por eso el crimen iba a ser casi perfecto, aunque hay una máxima en derecho, en criminología, en criminalística. Ningún crimen puede ser perfecto. Surge también lo que es la genética forense, que es una disciplina hasta cierto punto moderna, a pesar de los años que ya lleva de aplicación, pero es en la Universidad de Leicester, Inglaterra, en donde Alec Jeffries migra de Inglaterra a Estados Unidos, ¿para qué? Para elaborar proyectos de justicia en los tribunales. ¿Sí? Con George Mendel se exponen las leyes de la herencia, o sea, cómo los factores hereditarios también pueden contribuir a la comisión de delitos. ¿De acuerdo? Entonces, con eso también va a surgir la medicina legal, que si bien es una rama de la medicina general, va a marcar ciertos postulados científicos, ¿para qué? Para que nosotros entendamos cómo se puede relacionar a la medicina general con la justicia, con el derecho. Uh-huh. Surge también la medicina egipcia, en donde ellos, como parte de conservar a los faraones, practican por primera vez el embalsamiento de cuerpos. Y desde luego que si el embalsamiento no tiene nada que ver con la medicina, hay conocimientos de anatomía, Juan. ¿Sí? Por eso, esta aportación de esta disciplina egipcia nos va a dar el descubrimiento de los métodos conservadores que se emplean a cadáveres. Lo que hoy conocemos como el formol, que es uno de los componentes químicos para poder mantener cuerpos ya sin vida. Desde luego, los egipcios como cultura radical, pues hacen ceremonias religiosas, ¿para qué? Para darle esa dignidad al cadáver que se está sometiendo. En el México prehispánico, también, de acuerdo con el Bongal, hay algunas cuestiones anatómicas que derivan del náhuatl, ¿no? Y los aztecas llegan en términos de anatomía fundados específicamente en la medicina. ¿Sí? Los chinos tienen esta cuestión de las ciencias forenses como la apertura de cuerpos ya sin vida, de cuerpos cadavéricos.
y empiezan a realizar estudios sobre la disección de la anatomía. O sea, con China, con Yang Qiai en 1068 al año 1140, con Wang Xingyen en 1768-1831, diseccionan cadáveres para contribuir mediante el estudio de la anatomía esos experimentos de la medicina hipocrática, conocer las partes estructurales del cuerpo, desde los huesos, las falanges, los tejidos cutáneos, subcutáneos, los fluidos que cada uno de nosotros, los individuos, segregamos, ¿sí? Desde luego, Hipócrates centra su base de desarrollo en la medicina helénica para a través de conocer de la anatomía, y que en Europa, a partir del siglo XV, en la Baja Edad Media, surgen las primeras autopsias para descubrir ciertas anomalías o lesiones a través de enfermedades, a través de malas praxis médicas, lo que posteriormente vamos a llamar las cuestiones patológicas de la anatomía del ser humano, o criminalística patológica, ¿sí? Que de acuerdo a una relación con el siglo XV, ya se practicaban cirugías a cadáveres disecados en busca de encontrar posibles soluciones o posibles respuestas a aquellas anomalías o lesiones provocadas. Obviamente, el Sepulcrum, que es una publicación de T.H. Bonnet y que se edita por J.J. Magnet, ahí consignaron más de 300 historias clínicas sobre protocolos de autopsia. Hay que entender cómo estos protocolos nos hablan de cómo están diseccionando cuerpos. Y, obviamente, con Ambrosio Poiré, practicante de los procesos o procedimientos quirúrgicos, los practica, porque él era cirujano militar, y los practica al ejército, en donde practicaba que en las heridas de fuego, para comprender ese trayecto de las ojivas. Y se considera con Ambrosio Poiré que se comienza con la cirugía moderna. Ambrosio Poiré nace en 1509, muere en 1590, y hace descubrimientos en pulmones de niños que habían sido estrangulados por sus padres. Y desde luego busca destacar esas huellas en crímenes sexuales. Aporta métodos para preparar de manera escrita informes legales. ¿Sale? Ambrosio Poiré nos habla, como padre de la cirugía moderna, de procedimientos para elaborar informes desde la perspectiva médico-legal, con las aportaciones de la medicina legal moderna y la criminalística. Hay algunos datos sobre el origen de la medicina legal, sí, en Imhotep, en Mesopotamia, el Código Justiniano, en la Alemania de 1507, en donde nosotros vamos a generalmente regular esa práctica de la medicina con relación a las ciencias forenses. Y para ello, los chinos, a veces los mesopotamios, lo establecen en el Código de Hammurabi. Entender que muchos de los libros nos van a dar ciertas directrices, pero la práctica es lo que nos va a permitir descubrir esos estudios del crimen. Y que de acuerdo con algunos historiadores, como lo cita Galeno, o que citan a Galeno, el examen hecho a un cadáver determinará un dictamen pericial para determinar con base en nuestras conclusiones de qué ha fallecido un cuerpo. Nos hablan que Julio César, a través de su dictamen pericial, muere por 23 heridas mortales causadas, ¿no? No es hasta 1248 que, cuando en China se publica el libro de, como ya lo dije, de Yishuandu, en donde se considera que la aplicación de los conocimientos médicos, del establecimiento de la anatomía, vamos a esclarecer actos constitutivos que se presuman como delitos, pero también vamos a ser auxiliares del derecho penal específicamente. Y no nada más del derecho penal. La criminalística está direccionada en general a cualquier área, a cualquier disciplina
que no sea nada más jurídica. Obviamente, hablando de cuestiones jurídicas, se va a valer más de la criminalística. Desde luego que para algunas aportaciones sobre especialistas, la criminalística tiene un campo de aparición de argumentación y de narrativa policial. O sea, servicios periciales se convierte como una especie de detective privado para deliberar, obligar a esos precursores en que nosotros debemos de ser observadores, en que nosotros debemos de tener ese olfato de sabueso para poder encontrar pistas, encontrar indicios, poder esclarecer delitos. Y desde luego, pues aquí algunas cuestiones como los postulados de Edgar Allan Poe, de Arthur Conan Doyle y sobre todo el legendario Sherlock Holmes. El método de estas personas consiste en la observación de los más mínimos y pequeños detalles que hacen esa etiología del delito. Para 1833 en México se implanta la primera cátedra de medicina legal fundada en la Escuela Nacional de Ciencias Médicas y Biológicas de la UNAM, que en 1871 el doctor Luis Hidalgo y Carpio inicia trabajos relacionados con la medicina legal para asesorar a los legisladores en la elaboración de los códigos penales de aquellas épocas. La medicina legal en México cobra importancia como elemento histórico de la criminalística al considerar que algunos estudiosos consideren a Alfonso Quirós Cuarón como el padre de esta disciplina, ¿no? Como la directriz, el tronco de esta disciplina. Y desde luego que con los postulados de Alfonso Cuarón, Quirós Cuarón y de José Gómez Robleda, hay una evolución en la medicina de la investigación, lo que vamos a llamar como medicina científica moderna, que vamos a entender esas cuestiones de que hoy día la justicia en México, si no tuviera el apoyo de las ciencias forenses, de las ciencias penales, de la criminología, de la criminalística, de los expertos en cada una de sus materias, no sería benéfico para establecer buenos juicios, para establecer buenas condiciones de acceso a la justicia. Vamos a analizar de nueva cuenta este elemento piramidal que yo les elaboro, ¿no? Esta trilogía, en donde por un lado el derecho penal está en el puntal más alto, tiene que apoyarse de la criminología y la criminalística para el esclarecimiento de delitos, para encontrar a posibles delincuentes o bien descartar sospechosos. Que la criminalística como segundo elemento en la pirámide va a responder a preguntas del cómo, qué, cuándo, dónde, a qué hora, con qué, porque son 7 preguntas de oro que formula la criminalística. Y en esta parte la criminalística me va a decir esa respuesta del cómo sucedió el hecho delictivo. A diferencia de la criminología siempre va a responder a esa regla del quién ejecutó la conducta, aunque también la podríamos meter en esta parte del cómo. Porque va a estudiar la criminología desde una perspectiva más social, antisocial y preventiva, esas cuestiones de delito. La principal tarea de la criminología no es reprimir delitos, no es reprimir conductas, es prevenirlos a través de las estrategias de política criminal adecuadas para que nosotros entendamos cuáles son esos factores que están haciendo del delito. Con esto surgen las ciencias penales auxiliares y se van a considerar ciencias penales auxiliares aquellas ramas, aquellas disciplinas que van a servirnos al derecho penal, ¿sí? Que nos van a servir a nosotros los abogados que nos dedicamos al área penal para responder y resolver problemas a casos concretos de aplicación. Que a través del estudio constitutivo, probatorio de indicios y evidencias, podemos llegar al esclarecimiento de un proceso de investigación sobre un hecho delictivo. Y que ese proceso de investigación debe constar de un conjunto de conocimientos que se encaminen primeramente a hallar a delincuentes, 2, a hallar el modus operandi, y 3, a descubrir las posibles pruebas, evidencias
y los procedimientos que se han utilizado para poder llevarnos esas pruebas. En esta cuestión, las ciencias penales auxiliares están intrínsecamente relacionadas con la criminalística. Y que la criminalística la vamos a definir como ese conjunto de ciencias auxiliares que pertenecen al derecho penal, pero que también se van a ocupar de estudiar científicamente la comisión de un delito, a través de técnicas y métodos de investigación para que sean comprobables y sobre todo medibles por cuanto hace el descubrimiento y llegar a la identidad o identificación del delincuente. Entonces, dentro de la medicina forense, como rama auxiliar de la criminalística, vamos a establecer esas cuestiones de los hechos delictivos, apoyados en la criminología, de la psicología, de la biología, de la física, de la química, podemos entender esas cuestiones de estudio sobre hechos delictivos. Que las ciencias penales también van a responder a otras cuestiones, ya lo dije al principio de la sesión, no nada más a delitos de sangre, no nada más a eventos violentos. Van a desprender el estudio de la documentoscopía, el estudio de los documentos, de la dactiloscopía, que es el estudio de los escritos, de las firmas, de las rúbricas, para poder determinar posibles conductas fraudulentas. Y se va a encargar también del estudio de hechos de tránsito, del estudio de pelos, fibras, incendios, explosivos, para que nosotros entendamos cómo actúa servicios periciales en un lugar de los hechos. ¿De acuerdo? Se considera a Hans Gross como el primer juez, o que de acuerdo a su manual del juez, como el padre de la criminalística. Que a partir de 1982 se publica el libro, o la primera edición del libro, El Manual del Juez, en donde ahí vamos a encontrar muchas directrices de cómo actuar como peritos. ¿Sí? Ahora, ¿qué son las ciencias forenses? Pues de acuerdo con Gutiérrez Chávez, las va a definir como ese conjunto de disciplinas que se van a valer de todos los métodos, técnicas, conocimientos, para que de manera colaborativa, directa o indirecta, se manifieste la forma de hacer ciencia para contribuir no solo a la administración de justicia, sino a la procuración e impartición de la misma. Que las ciencias forenses deben de ser ahora vistas como una acepción moderna para que podamos hablar de ellas como ese elemento constitutivo y contributivo a la justicia, más que a la administración de justicia, a la procuración, es decir, al Ministerio Público, para que el Ministerio Público encuentre esa cuadrativa adecuada y pueda radicar una carpeta de investigación para que se pueda discernir ese delito. Que de acuerdo con Viñals Carrera, las ciencias forenses se van a definir como todo un conjunto de disciplinas. ¿Y cuál será el objeto? Materializar los elementos y datos de prueba para que sean discutidos en los juzgados y causen esos efectos concretos a través del estudio de la metodología científica. Que las ciencias forenses se van a convertir en un elemento preponderantemente importante para el procedimiento judicial. O sea, no podíamos entender los procesos judiciales, los procesos de investigación, sin las ciencias forenses. Ellos se van a apoyar de otras disciplinas como es la física, la química, la medicina, la estomatología, la estadística, la antropología y desde luego la criminología y el derecho. Se considera que las ciencias forenses son un arte, porque hay que tener ciertas técnicas, ciertas paciencias para hacer un arte de la criminalística. Que de acuerdo con esos elementos, el derecho se va a valer para poder establecer el esclarecimiento de los delitos. Cada una de estas disciplinas tiene que relacionar su flujo de información para resolver casos concretos y que de sus estudios apliquen fundamentalmente todos los métodos, las técnicas y los pasos del método científico para que sea más rápida la justicia. ¿Cómo se aplica la criminalística? Bueno, pues a las ciencias forenses, y de esas ciencias forenses se pueden desprender los conocimientos especializados que tiene cada uno de los expertos peritos en la materia. Que la criminalística también es un campo de aplicación sobre un conocimiento especializado. Bien,
La siguiente clase vamos a ver lo que es el concepto de criminalística y vamos a ir averiguando, vamos a ir discutiendo todas esas cuestiones de cómo la criminalística va a responder a preguntas importantísimas sobre la investigación criminal, sobre cómo estamos parados principalmente en el área de servicios periciales. Y eso lo vamos a tocar más adelante en las unidades. Pero ya vimos ahorita cuál es el objeto, cuáles son los fines, vimos un breve desarrollo histórico, pero no hemos agotado como tal el concepto de criminalística. Eso lo vamos a agotar en la siguiente sesión. ¿De acuerdo? Por el día de hoy, les doy la más cordial bienvenida nuevamente, les doy muchas gracias por estar atentos a esta sesión. Suscríbanse a mi canal, por favor, regálenme un like ahí para que sigamos creciendo comunidad y yo pueda contribuir a subirles más contenidos de este tipo. Y en breve ya estaré subiendo algunas cápsulas sobre materia jurídica, sobre materia criminológica, sobre materia de criminalística y ciencias forenses. Un placer estar el día de hoy con ustedes. Excelente tarde. Muchas gracias.